Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a Reflexiones de Medianoche. Hoy, aquí en la ciudad de Bruselas, con una temperatura muy agradable, está lloviendo en esta ciudad. El día de ayer, domingo, estuvo nevando parte de la tarde, así que toda la ciudad se vistió toda de blanco. Algunos pensaban que ya la nieve no iba a regresar, pero se equivocaron. Mire, aquí en Bélgica, en el país este, cualquier cosa puede suceder. Puede ser inclusive, dicen algunos, que hasta en verano podría nevar. Así que aquí el clima es bastante loco, impredecible, pero así es. Y nosotros lo debemos asumir. Como cristianos, como seguidores de Jesucristo, cualquier situación que pueda suceder, que no nos esperemos, debemos tomarlo de la mejor manera y entender que a pesar de todo, Dios tiene el control, el absoluto control de todas las cosas que suceden. Él maneja los tiempos. Los tiempos no los manejamos nosotros. El tiempo es parte de nuestras vidas, pero quien maneja el tiempo en nuestras vidas en el universo entero se llama Dios. Por tanto, sea que llueve, sea que caiga la nieve, sea que salga el sol o no, nosotros debemos exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Hoy quisiera hacer una pequeña reflexión referente a algunos clichés, algunas cosas que el pueblo evangélico, algunas prácticas que el pueblo evangélico está acostumbrado a hacer. Y no digo que esto sea pecado ni que sea malo, pero hasta cierta manera puede derivarse del desconocimiento que tenemos de la palabra. Y es bueno rectificar, es bueno volver y decir, vaya, lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo desde el altar, desde el púlpito o que le digo a la persona, no es correcto. Como dije, quizás las intenciones suyas y la mía en un determinado momento puede prestar para mucha confusión y para muchas interpretaciones. Hoy quiero tocar 4 de estos clichés, de estos pronunciamientos que se escucha generalmente dentro de nuestras congregaciones. En su momento yo fui uno de aquellos que se pronunciaba de esta manera. Pero con el pasar del tiempo, estudiando la palabra y buscando documentación, llegué a la conclusión que estábamos equivocados en muchas cosas. Y voy a mencionar estas, entre las cuales son las más conocidas que se oyen en medio del pueblo evangélico. Hay otras que quizás en una segunda entrega vamos a mencionar, pero hoy vamos a enfocarnos solamente en 4. Una de las frases que se escucha generalmente de labios de las personas y muchas veces lo hacen para justificar una postura, en otras lo hacen por desconocimiento o por ignorancia. Pero mi deber, nuestro deber, según lo que dice la Biblia, es aclarar esto, traer luz y que la gente entienda que muchas de estas cosas no son ciertas, son mal interpretadas. Por ejemplo, se dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso está en Jeremías 17:5. Esta frase, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre, viene de Jeremías 17:5, como dije hace un momento, y representa una advertencia divina sobre depositar absolutamente la confianza en el hombre. Entonces muchos toman esa palabra para justificar ciertas posturas que no son correctas. Y dicen, no debemos confiar en la iglesia, no debemos confiar en los hombres, no debemos confiar en ningún dirigente, no debemos confiar en los gobiernos, no debemos confiar en los pastores. Y así sucesivamente la lista es larga. Pero eso no es lo que la Biblia, eso no es lo que el profeta está diciendo. Lo que él está hablando aquí es que nuestra confianza
absoluta debe estar en Dios y no en los hombres. De allí entonces se deriva esta palabra o esta frase, esta declaración del profeta: maldito el hombre que confía en el hombre. La advertencia de Dios es clara. Por eso que nuestra confianza tiene que estar puesta totalmente, 100% en Dios y no en los hombres, no en el sistema que gobierna este mundo, no en los políticos. Hablo en términos absolutos. Pero de alguna manera nosotros necesitamos confiar en la gente. Es más, nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones con la familia, con los amigos, con el jefe de trabajo, se basa en la confianza. Usted no está allí por su linda cara, en ese trabajo me refiero. Está allí porque han puesto su confianza en usted. Y usted no está haciendo su trabajo por la linda cara de ese hombre o de ese jefe. Usted lo está haciendo porque necesita el dinero. Por tanto, tiene que confiar y tiene que creer que esa empresa al final del mes le va a pagar su salario. Entonces tengamos mucho cuidado cuando decimos maldito el hombre que confía en el hombre. Eso no fue lo que el Señor quiso decir. Lo que el Señor está tratando de advertirnos, que nuestra confianza absoluta tiene que estar en Dios y no en los hombres. Es lógico, es claro y lo sabemos que hay gente que ha puesto su confianza absoluta en un presidente, en un gobierno, e inclusive en los pastores. Pero la Biblia me enseña que eso es incorrecto. Por tanto, en otras palabras, sí es necesario confiar. Es necesario confiar en las personas, porque en ello se basan las relaciones humanas, se basan los negocios, se establecen las relaciones personales. Por tanto, entonces, no podemos interpretar este texto bíblico así como así y decir, como escucho en varias congregaciones, dentro de la congregación que yo predico y dentro del círculo de amistades que tengo: maldito el hombre que confía en el hombre. No, señores. Hay un nivel de confianza que tenemos que tener. Por tanto, cambiemos nuestro lenguaje y digamos, claro que sí, no debemos confiar absolutamente en los hombres, sino en Dios. Pero debemos tener un nivel de confianza. Lo segundo que vamos también a observar, y que es un cliché dentro de las congregaciones evangélicas: muchos dicen, el Espíritu Santo me tomó y yo no me pude controlar. Fue algo que vino sobre mí y me fue imposible tomar el control. Y a raíz de ese comportamiento, de esa declaración, se cometen una serie de errores dentro de la iglesia y lo interpretamos como manifestación del Espíritu Santo. Pero no lo es. No lo es. Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios 14:32, el apóstol Pablo quiere que los cristianos de Corintio entiendan esto. Él dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Este versículo bíblico, este pasaje bíblico, habla acerca del don de la profecía, ¿verdad? Pero también está hablando de tener el control sobre ciertos comportamientos que se pueden dar sobre todo en los círculos del pentecostalismo, donde muchas veces hay manifestaciones sobrenaturales. Sí, las hay y no podemos negarla. Pero también es cierto que nosotros no podemos justificar ciertos comportamientos, por ejemplo, donde las bancas son tiradas, las sillas son reventadas, la gente se golpea, personas que inclusive han sido llevadas a los hospitales por estos comportamientos, por estas, diríamos, estas manifestaciones del Espíritu. Pero esto no lo podemos interpretar de esa manera, hermano. Debemos tener control propio. Así como el Espíritu está sujeto al profeta en cuanto a la profecía, también está sujeto en otras áreas. Cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve
dentro de una iglesia, lo va a hacer de manera ordenada. Pero somos nosotros los que tenemos que aplicar ese orden. Porque ya, de hecho, el Dios que nosotros servimos es un Dios de orden. Él no aprueba este tipo de comportamiento en el culto. Yo estuve en muchas reuniones hace muchos años donde se cometían una serie de errores, donde la gente se golpeaba. Inclusive cuando íbamos a la playa a tener vigilia, la gente se quemaba con las brasas. Otros que sufrían de enfermedades psicológicas, epilépticas, comenzaban a danzar y a saltar y de repente decíamos, ese es el Espíritu Santo. Y no era el Espíritu Santo, era otro tipo de manifestación. Y esto es un gran error que se está cometiendo dentro de nuestras congregaciones. Por ejemplo, imagínese una persona que sufra de epilepsia y se cae y se retuerce. ¿Qué vamos a decir? ¿Que es el Espíritu Santo? No, no es el Espíritu Santo. Es más, nos pueden hasta acusar de crimen, porque nosotros debemos tomar todas las precauciones y medidas en actividades como esta. Yo sí creo en la manifestación del Espíritu Santo. Yo sí lo creo. Aunque algunos piensen que no, yo sí lo creo. Pero todo, absolutamente todo se debe hacer en orden, porque Dios es un Dios de orden. Lo tercero, el tercer cliché que observamos dentro de nuestras congregaciones es que muchos cristianos suelen decir que yo soy templo del Espíritu Santo. Y sí, somos templo del Espíritu Santo. Pero este pasaje bíblico al que me voy a referir, que está en 1 Corintios, capítulo 3, 17, no se está refiriendo exclusivamente a mi cuerpo, a tu cuerpo. Se está refiriendo a la iglesia como tal. Dice la palabra. La palabra en 1 Corintios advierte solemnemente que quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios. Enfatizando que el templo de Dios es santo y que los creyentes como iglesia son ese templo. Está hablando en términos generales. Vuelvo a repetir, cuando habla de destruir el templo, se está refiriendo de aquellos que atentan contra el pueblo de Dios. En el tiempo de Pablo, cuando él escribe esta carta, él les está advirtiendo a la iglesia de Corintios que vendrían falsas doctrinas, falsos profetas, trayendo división, confusión y división en la iglesia. Y Pablo escribe y dice, quien destruye esa iglesia, no está hablando de mi cuerpo, de esa iglesia, quien destruye esa iglesia, Dios lo va a destruir a él. Y la iglesia puede ser destruida, puede ser dañada, puede ser perjudicada a través de falsas doctrinas, a través de la división. Y Pablo dice, quienes hagan eso, quienes causen ese daño a la iglesia, Dios los va a destruir a ellos. Porque Dios es celoso de su iglesia, es celoso de su pueblo. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Pero quiero nuevamente aclarar, cuando el apóstol Pablo escribe de que Dios destruiría a quien destruye su iglesia, él le destruiría, está hablando de la iglesia en términos generales. No se está refiriendo a ti y a mí de manera particular, aunque somos el templo de Cristo. Esto no discrepa, no está en desacuerdo con lo primero ni con lo último que he mencionado. Pero aquí, muy concretamente, Pablo está hablando de la iglesia en términos generales. Quien destruya el cuerpo de Cristo, es decir, esa iglesia en términos generales, Dios le va a destruir. Tú y yo somos la iglesia del Señor. Cada cristiano, cada individuo donde se encuentre y tenga a Cristo como su Señor, es parte de ese templo. Y ese templo Dios lo ama y Dios lo va a defender. Y tú eres parte de ese templo. Y es importante
que este tipo de cliché y de frases muy bonitas, tengamos mucho cuidado cómo lo interpretamos. Antes vayamos a la palabra y busquemos el origen. ¿Qué fue lo que realmente el apóstol quiso decir? Otra de las cosas, y con esto voy finalizando, que también se escucha mucho dentro de las congregaciones. Y muchos dicen, vamos a traer la presencia de Dios a través de la alabanza. Levantemos nuestras manos para que la presencia de Dios descienda. Yo discrepo en todo ello. ¿Y sabe por qué? Dios es soberano. Dios está en todas partes. Yo no necesito llamarlo. Yo no necesito hacer un acto profético de adoración para atraer la presencia de Dios. Es más, antes que tú y yo estuviésemos en ese lugar santo para buscar su rostro, ya Él estaba antes. Como lo dice el Salmo 139, describe claramente que Dios está en todas partes. ¿Y quién se podrá esconder? ¿Quién? De su rostro, de su mirada. Dios es omnipresente. De manera que cuando decimos vamos a atraer la presencia de Dios, pareciera bonito y encaja en el modelo de nuestro culto. Pero cada frase que digamos, quizá no malintencionada, pero puede estar desvirtuando el sentido profundo de las palabras de nuestro Señor, del Evangelio, de las Escrituras escritas por Pablo y los apóstoles. Debemos tener mucho cuidado cuando decimos vamos a traer la presencia de Dios. Nosotros no podemos manipular la presencia de Dios. No podemos manipular a Dios. No podemos manipular su poder y su gloria. Él es Dios y Él se manifiesta cuando Él quiera. Puede ser que tú cantes, grites y saltes y ni siquiera Dios se va a manifestar. Y puede ser que no hagas nada. Simplemente un corazón sencillo, humilde, te puede llevar a reconocer a Dios. Puede permitir que la gloria de Dios descienda. No se trata de que tú atraigas la presencia de Dios. No se trata de que tú hagas sacrificio para que la presencia de Dios esté entre nosotros. Que en el tiempo de los profetas, de los sacerdotes, de las leyes judaicas, era cierto, porque cada símbolo representaba algo y Dios descendía. Pero resulta que hoy Dios habita entre nosotros. No necesitamos hacer ningún sacrificio para que la gloria de Dios venga sobre nosotros. Antes de que tú llegases a ese lugar, a la casa de Dios, ya Él estaba allí. Por tanto, todos estos clichés, maldito el hombre que confía en el hombre, ya usted sabe, no se trata de confiar en el hombre, sino en una confianza absoluta que tengamos hacia Él. Nuestra confianza absoluta debe estar en Dios. No debemos permitir tampoco que se hagan manifestaciones como si fuera el Espíritu Santo, apropiándole, diciendo que el Espíritu Santo es el que está allí. Cuando vemos que las bancas son pateadas, que las sillas ruedan, que la gente cae, brinca, salta. No, Dios no actúa de esta manera. Dios es un Dios de orden. Dios puede estar en el silbido apacible. No siempre está en el fuego, en el viento. Puede estar en el silbido apacible, como sucedió con el profeta de Dios. Y respecto al destruir el templo de Dios, no se estaba refiriendo a nuestro cuerpo, aunque somos templo del Espíritu Santo. Se estaba refiriendo a la iglesia universal, que quien le hace daño, que quien destruye esa iglesia, Dios le va a destruir a él. A eso se está refiriendo. Y finalmente, entendamos que la presencia de Dios no viene por nuestro sacrificio. No viene porque nosotros la atraemos, porque no tenemos esa capacidad. La presencia de Dios es un acto soberano de Dios para manifestarse en aquellos que le buscan en espíritu y verdad. Y recuerde que en Cristo Jesús
somos más que vencedores. Buenas noches y que el Señor me los bendiga.